una de estas prácticas que es el descornado. Reconociendo que hay muchas más, que castración, identificación, corte de apéndices, muchas prácticas dolorosas, pero tratemos entonces de, el día de hoy, restringirnos a lo que es el descornado. Y el mensaje que quiero darles hoy va a ser el de que el descorne es una práctica dolorosa. Y espero convencerlos de esto. Existen métodos para evitar el dolor de esta práctica y que hay otras opciones que pueden evitar el descornado. Empecemos porque los cuernos son útiles para los animales. Estos les pueden servir para defensa contra predadores, aquellos que viven sobre todo en condiciones extensivas, donde coyotes u otros animales pueden ser capaces de atacar a las crías, y entonces es una buena herramienta para las vacas, por ejemplo, que puedan defender a sus becerros. Pues es una arma para competir en la temporada reproductiva. Por supuesto, los animales dominantes, que son los que tienen más acceso a las hembras en celo, contar con una cornamenta les da un estatus mucho más alto. Y además es un órgano termorregulador. En muchas razas, particularmente criadas en los trópicos, sirve para tratar de refrescar la sangre y así mantener la temperatura de los animales. Hay animales que tienen cuernos bastante grandes, como los que pueden ver aquí. Estas razas particularmente índicas, o también ganado europeo que se llega a criar en condiciones tropicales, o ganado criollo, etcétera. Los cuernos juegan un papel importante. Sin embargo, también debemos decir que existen animales que no se descornan, ¿no? Y esto dependerá de diferentes situaciones. Por ejemplo, en la producción orgánica está prohibido cortarle los cuernos a los animales. Los animales de trabajo, aquellos que jalan arado, carretas, etcétera, también los cuernos son muy útiles para anclar los arneses que se utilizan, y entonces es ventajoso que tengan cuernos estos animales. Animales que se utilizan para esparcimiento, en los rodeos, en las pamplonadas, los toros de lidia, etcétera, también son animales que no se descornan. Y aquí podemos ir viendo, bueno, y por estética, ¿no? Hay gente que le gusta que tengan cuernos, hay gente que les gusta que no tengan cuernos, cuestión de gustos nada más. Y aquí vamos a ver si esto funciona. Podemos ver aquí unos animales que sí tienen cuernos. Estos son unos cuernos. Entonces podemos ver que hay animales con cuernos que se crían específicamente con cuernos porque son el lujo de estos cuernos, son lo vistoso de estas razas, el tener cuernos. ¿Qué implica más dificultades en el manejo? Puede ser que tengan ciertas cosas a favor, ciertas cosas en contra, pero en estos animales en particular, pues no se descornan. Eso es su atractivo, lo típico de estas razas, esos cuernos. Habíamos dicho que en algunas más bien no en todas las producción orgánica, aquí tienen algunas de las asociaciones que llevan estos grupos, y está prohibido descornar a los animales. Habíamos dicho de los animales de trabajo, cómo pueden utilizarse estos cuernos como
soporte o anclaje para el arado, el arnés de las carretas, etcétera. Entonces son necesarios estos cuernos. La gente que cría estos animales no los descorna. Y aquellos que se usan para diversión, ¿no? Y entonces los rodeos, un toro de lidia, por ejemplo, pues sería increíble pensar en que pudieran quitársele los cuernos, ¿no? Bueno, sin embargo, el que tengan cuernos también puede ser desventajoso, como insinuábamos hace rato. Puede ser que haya más interacciones agresivas con los compañeros y no es igual un tope de un animal que no tiene cuernos contra una cornada, con recibir una cornada. Entonces el daño puede ser mayor. Igual para la gente que los maneja, el daño que puede ocasionar un animal con cuernos a un vaquero es mucho más que el que le puede ocasionar un animal sin cuernos. Pueden ser más destructores en lo que se refiere a las cercas, por ejemplo, con los cuernos es mucho más fácil que destruyan cercas, lo cual es un punto en contra. Requieren más espacio en comederos, y no solo en comederos, como vimos también en los transportes, dependiendo del tamaño de los cuernos, sí se requiere más espacio. Estos mismos animales, al tener mayor jerarquía, establecen un mayor espacio, eh, y es necesario entonces acondicionar instalaciones o equipo, vehículos para este tipo de animales, lo cual también podría ser una desventaja. Es difícil su movimiento en prensas, básculas, en las mismas mangas, en los tubes de manejo. Si los cuernos son muy grandes, incluso los animales no se pueden desplazar y van cabeceando para poder avanzar y tratar de pasar estos cuernos entre los tubos, ¿no? Entonces, retrasan el movimiento de los animales, el flujo. Provocan heridas durante las competencias o transporte, y esto es muy común en los mercados o en los traslados de los animales hacia el rastro, y donde después podemos ver que hay muchas lesiones en el rastro, muchas pérdidas. Ahorita mencionamos algunos datos. Y puede también ser un problema de autolesión. De repente hay cuernos que crecen de forma normal y pueden encajarse en el mismo cráneo del animal, y entonces esto es una desventaja de este tipo de cuernos. Particularmente los merino, por ejemplo, en ovinos pueden sufrir esta situación, algunos descornes mal hechos, o también en los bovinos puede darse, aunque con menor frecuencia. Hablando de los golpes que dan los animales sin cuernos y con cuernos, aquí podemos ver un estudio donde esta canal se ve la serie de hematomas que trae producto de malos manejos, y los hematomas que son laterales fundamentalmente son provocados por competencia con los otros animales. En este estudio podemos ver que encontraron que los decomisos podían ser de casi 1,6 kg si se transportaban animales con cuernos, contra poco más de 700 gramos si los animales no llevaban cuernos en el transporte. Entonces aquí hay una desventaja de tener cuernos en el transporte. La posición de los productores es un poquito cambiante en el mundo, pero este es uno de los trabajos que se hicieron con una mayor cantidad de animales. En este trabajo se contemplaron 639 animales, es un trabajo en Estados Unidos, y encontraron que de estos 639 animales, productores, estos son 639 productores con animales bovinos para el descorne. Y encontraron que de estos 639 productores, el 80% descornaba a sus animales, lo cual es un porcentaje bastante alto, ¿no? Evitan el desarrollo. Los que realizan descorne, vamos a ver que hay varios tipos, uno donde cortan, otros donde evitan el desarrollo de los cuernos, ¿no? Aquellos que evitan el desarrollo de los cuernos
lo hacían al mes o antes de un mes de edad mediante cauterización. En un momento revisamos estos. El 70% de estos 639, del total de los ganaderos, no tenía entrenamiento en cortar los cuernos. El 52% reconocen que esto es una práctica dolorosa. Sin embargo, aunque el 52% reconocen que es una práctica dolorosa, tan solo el 10% usan anestesia. Y aún peor, solo el 5% usan analgesia. Y entre las excusas que se mencionan para esto es el pago de los fármacos. Los fármacos obviamente tienen un costo y el pagar al técnico que lo aplique. Entonces, esa es la situación en cuanto a los productores. Algunas de las razones, entonces, también que esta encuesta da es estéticas. Mencionábamos que a algunas gentes les gustan simplemente a sus animales con cuernos y otras les gustan sin cuernos. La falta de tiempo también era una razón para no descornar. Y el 74% no los consideraba más difíciles de manejar. Una de las razones por las que la gente también quiere cortar los cuernos es porque asumen que al cortarle los cuernos los animales se hacen más mansos, lo cual no es cierto. Y el 74% de los productores coinciden con este pensamiento. Bueno, ¿cómo podemos entonces descornar a los animales? Brevemente, entonces, hay dos formas de hacerlo. Primero, evitar que el cuerno se desarrolle. Entonces, cuando el animal es un becerro, vamos a ejemplificar en bovinos. Cuando es un becerro, podemos evitar que esos cuernos crezcan. O la segunda es cuando ya los cuernos crecieron, pues ya hay que cortar el cuerno, amputar el cuerno. Para el primer caso, para evitar que se desarrolle el cuerno, estamos hablando de becerros de menos de un mes, puede usarse por tres formas. Quirúrgica, es con un bisturí, un cuchillo, unas tijeras, unas tenazas, cualquier cosa que corte para hacer una remoción de estas células que van a dar origen a los cuernos. Utilizando pasta cáustica para quemar el cuerno y quemar esas células que van a dar origen al cuerno en realidad. Y cauterizar, que es igual quemar estas células, pero a través de un hierro candente, ¿no? Un cautín o temperaturas sumamente altas. En el caso de evitar el desarrollo del cuerno, esto es mucho menos doloroso que cortar el cuerno. Cortar el cuerno es muy doloroso y trataré de explicar aquí por qué. Este es un esquema donde vemos un becerro y déjenme ver si podemos ver aquí con el mouse. Esta zona de aquí son las células germinales del cuerno. Estas células van a dar origen al cuerno. Y se trata, el método quirúrgico, cortar aquí para eliminar estas células y entonces ya no va a crecer el cuerno. Y usamos otros métodos, ya sea hierro caliente, pasta cáustica, igual tratamos de matar estas células que están aquí, eliminar estas células y el cuerno ya no crece. Y noten cómo el cráneo está por acá abajo y estas células se encuentran unidas a la piel sobre el cráneo. Ok. En animales un poquito más grandes también pueden llevarse a cabo esto y se pueden combinar las técnicas. Aquí sería una cuestión quirúrgica, aunque ya el cuerno está un poquito más grande. Entonces, además es más doloroso, es más riesgoso y a veces también lo combinan con calor, tratando de cauterizar la herida. El calor a veces puede ser ventajoso desde el punto de vista que quema también las terminaciones nerviosas y entonces puede evitar un poquito de transmisión de dolor. Vamos a hablar un poco más después de esto. Bueno, después del quirúrgico, uno de los métodos más comunes para evitar que desarrolle el cuerno es la pasta cáustica. Es muy sencillo, se corta el pelo alrededor de este botón del
del cuerno y se aplica esta pasta. Hay que hacerlo con guantes, con una paletita, con cuidado porque pues es un producto que quema, ¿no? Es cáustico. Y hay algunos problemas con esto, algunos cuidados que hay que tener, tanto en la aplicación como cuándo y cómo. Por ejemplo, si está en lluvias no se puede hacer esto porque la lluvia puede hacer que escurra la pasta por la piel y quemar al animal, incluso puede llegar a los ojos y eso sería terrible. O si los becerros están mamando, pueden aproximarse a la ubre y si traen esta pasta ahí, embarrar a la vaca que está amamantando y quemarla también, ¿no? Entonces hay una serie de cuidados que hay que tener con estos becerritos. Este método es doloroso también, ¿no? Todos los métodos son dolorosos. Con esto se ha visto que se eleva el cortisol al máximo, el cortisol como una hormona respuesta y de las típicas que consideramos para medir el dolor o el estrés. Y una hora post aplicación del tratamiento, los niveles de cortisol están en lo máximo y permanecen elevados hasta por 24 horas, lo cual nos da la idea clara de que hay un estrés y un dolor durante un tiempo prolongado. Además, hay conductas asociadas a este dolor 4 horas post tratamiento y que continúan hasta por 24 horas. Estas horas post tratamiento del cortisol y de las conductas en que empiezan, es el tiempo en que empieza a sentirse que la pasta quema, ¿no? Se aplica la pasta y de inmediato aparentemente no pasa nada, pero como podemos ver, una hora después ya se empiezan a ver algunos signos fisiológicos y 4 horas después ya hay varios signos conductuales que se encuentran a tope. Esta vamos a obviarla, simplemente son los signos conductuales que pueden inhibirse a través de analgésicos, ¿no? El meloxicam es un analgésico y este es un placebo. Estas son las horas después del descorne y estas son sacudidas de cabeza. Entonces pueden ver que 2 horas después no hay muchas sacudidas de cabeza. 4 horas después, con meloxicam, las sacudidas son mucho menores que en el grupo que se les aplicó un placebo. 6 horas después, igual. Y esto puede continuar hasta 30 horas después, donde podemos ver cierto efecto de los analgésicos. El otro método es en el hierro caliente, entonces, el calor. Y este se puede hacer con un hierro calentado al fuego, donde la desventaja es que no se controla la temperatura. Cuando está al rojo vivo se aplica sobre los cuernos. En la diapositiva que ven es un cautín donde se puede controlar en cierta manera la temperatura. Se puede fijar a 600 grados centígrados, aplicarlo a estas células germinales y entonces se acaba con ellas y el cuerno ya no va a desarrollar. En el caso de los cabritos, es muy peligroso utilizar este tipo de situaciones. Hay que tener mucho cuidado con la temperatura del cautín y el tiempo de aplicación, porque el hueso del cráneo es muy delgado y la temperatura puede pasar al cerebro. De modo que se calcula que hay aproximadamente un 10% de los cabritos pueden resultar afectados al hacer descorne con problemas neuronales. Bueno, la cauterización obviamente también es dolorosa y aquí también hay conductas asociadas a dolor por 24 horas. Cortisol se va al máximo 30 minutos. Obviamente es mucho más rápido porque el dolor es más intenso e inmediato. No tarda tanto como la aplicación de la pasta. Y puede durar también igual por 24 horas elevado el cortisol, igual que la frecuencia cardíaca, se eleva por hasta 3 horas. Diferentes hormonas, no solo el cortisol, todas las hormonas relacionadas con la cadena
eh, hipotálamo, hipófisis, adrenales se ven afectadas y todo esto se va para arriba, demostrándonos que hay un dolor agudo y un dolor crónico resultantes de este tipo de tratamientos. Estos son algunos de los síntomas, ¿no? de los signos que muestran los becerros. Tratan de quitarse el dolor con las patas, brincan a uno y otro lado constantemente, otra vez con su pata, la cola la agitan igual con mucha violencia, se echan, se paran, vocalizan, en fin, hay una clara manifestación de dolor a través de las conductas y, por supuesto, ya les dije algunas manifestaciones fisiológicas. ¿Qué podemos hacer para evitar el dolor? En teoría, la sedación, tranquilizar al animal, facilita la aplicación de anestésicos, pero no elimina los signos de dolor. Entonces, sedar a los animales es un poco impráctico porque no solo por este problema, sino porque además hay que manejar más a los animales, hay que meter un fármaco extra, hay que esperar a que haga efecto y entonces los productores pues no lo ven muy bien. El uso de analgésicos provoca niveles de cortisol menores al solo uso de anestésicos y esta es una pauta muy importante que debemos recordar. Es necesario utilizar en combinación los anestésicos con los analgésicos para lograr un apropiado control del dolor. Si usamos anestesia más analgesia, eliminamos los niveles altos de cortisol y las conductas asociadas al dolor. Pero hay que usar los dos. No podemos ahorrarnos uno y ahorita voy a explicar por qué. La anestesia sola no evita signos de dolor que están más asociados al dolor inflamatorio. A ver, si yo aplico anestesia local, estoy controlando el dolor por un tiempo muy corto, ¿no? Ese anestésico va a desaparecer después de una hora, va a ser eliminado y entonces ya controlo ese dolor durante una hora, el dolor agudo que estamos mencionando, pero el dolor crónico va a persistir y ya no va a haber efecto del anestésico. Entonces es el analgésico el que va a funcionar allí. Por eso necesitamos combinarlos. Adelante, aclaramos esto un poquito más. La otra forma, ya que no quitamos, si no evitamos el desarrollo del cuerno, es cortar el cuerno. Y esto puede ser la amputación total del cuerno o el despunte, cortar únicamente la parte distal del cuerno, un tercio o dependiendo del tamaño del cuerno, lo que se desee despuntar. Y para esto se utilizan sierras manuales, eléctricas, sierra de lis, guillotinas, tenazas, una serie de instrumentos para realizar el corte. Los niveles de cortisol son menores en cauterización en comparación con pasta cáustica. Y esto por lo que mencionábamos de cómo el calor puede quemar a algunas terminaciones nerviosas y con esto evitar que se transmite ese dolor. Si comparamos la cauterización con la pasta cáustica, entonces vemos que la cauterización el dolor en la cauterización termina con la remoción del calor, mientras que la pasta cáustica continúa mientras la pasta esté funcionando ahí sobre la piel. La cauterización daña la piel superficial. La amputación del cuerno corta la piel, corta el hueso y en ocasiones penetra en los senos frontales. En un momento vamos a explicar cómo funciona esto. Por ejemplo, en este diagrama
pueden ver los cuernos en un animal adulto. A diferencia de la transparencia que mostrábamos hace rato, vemos cómo el cuerno se ha unido al cráneo. Este hueso ahora está aquí como parte del cuerno, unido al cráneo, y los senos frontales se integran como parte del cuerno. De modo que si yo corto el cuerno, lo que estoy cortando es parte del cráneo, ¿no? Porque el hueso ya está integrado aquí al cráneo. Y entonces eso es mucho más doloroso que lo que decíamos de evitar nada más que crezcan células germinales que no están pegadas al hueso. Entonces, en el caso de cortar el cuerno, cosa que no se recomienda por el dolor que causa y por otra serie de problemas que trae consigo, es el problema, ¿no? El corte de hueso como parte del cráneo y la posibilidad de exponer los senos frontales. Si se corta nada más la punta, no hay ningún problema, incluso no hay dolor. Hay estrés en el animal por el manejo, pero no hay dolor porque toda esta parte de aquí es tejido muerto. Es como cortar la punta de las uñas. Pero acá abajo sí hay mucho dolor. El descornado sin anestesia o analgesia es muy doloroso. Además, debemos de considerar que los animales se estresan porque están aislados, están sujetos, están expuestos a nuevos estímulos, a los humanos, en fin. Hay un dolor agudo y hay un dolor crónico por la inflamación. Entonces, ambos dolores se manifiestan en este tipo de prácticas y pueden durar días o semanas después del proceso. Las conductas, ya mencionamos, todas las que muestran los becerros. En los animales adultos, cuando se descornan, tampoco se dejan descornar, hay forcejeo, hay huida, se tiran al suelo, eh, sacuden la cabeza, etcétera, etcétera. Hay una serie de signos que también nos hacen ver que hay dolor, igual que fisiológicamente. Mucha gente cree que porque no ve manifestaciones de dolor, no hay dolor, pero si echamos un vistazo a la fisiología de lo que está pasando dentro del animal con este tipo de procedimientos, vemos que eleva la frecuencia cardíaca, eleva los niveles de cortisol, plasma, beta, endorfina se van para arriba, progesterona plasmática, el cortisol en saliva, bueno, no solo en saliva, en todos lados se va para arriba, la temperatura del ojo, que es otra forma como se puede medir, dolor, la sustancia P, por supuesto, que son secretada por las terminaciones nerviosas, todo esto son signos del dolor que está sufriendo el animal. Y por supuesto, lo que sí ve el productor, esto puede transferirse a ganancias de peso, ¿no? Y con todo este dolor, este estrés, los animales dejan de comer y pierden peso. ¿Cómo evitamos el dolor? Bueno, habíamos hablado ya de lo que es el bloqueo del nervio cornal a través de anestésicos y la utilización de analgésicos o la utilización de cauterización para terminar con estos nociceptores, ¿no? Con la transmisión. Esto es más o menos cómo funciona esto de la anestesia. Y lo que podemos ver aquí es estos animales que tienen el triangulito negro, se les inyectó una solución salina y entonces pueden ver, aquí es el momento de la inyección, este es el momento del descorne y el cortisol se va hasta arriba y posteriormente
baja. En los del grupo control, aquí se hace el descorne, sube el cortisol, no tan alto como este, porque nos estamos ahorrando el efecto de estrés de este manejo, pero sube el cortisol. Sin embargo, si metemos anestesia, el cortisol sube aquí nada más. Entonces vemos cómo podemos controlar la secreción de cortisol y el dolor en estos primeros minutos después de la práctica. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Veamos. Estos animales son descornados y vemos cómo hay un pico en el cortisol y después cae. Estos no tienen nada, son el grupo expuesto al descornado. Baja el cortisol y permanece, quedamos que permanecía por varias horas. Si nosotros usamos lidocaína, por ejemplo, entonces controlamos esta subida de cortisol de las primeras horas, pero después que pasa el efecto de la lidocaína, este dolor vuelve a incrementarse aquí y entonces comparado con este igual y no está siendo controlado. De modo que vemos que necesitamos actuar en esta región y en esta región del tiempo post tratamientos. Si nosotros usamos un analgésico de no esteroidal que pueda durar más tiempo en la sangre de los animales, entonces podemos controlar este primer pico de estrés y esta segunda subida de cortisol y mantenerla abajo mediante los analgésicos. Entonces, muy importante aplicar anestésicos para controlar esta parte y analgésicos para controlar esta parte. Ok, cortar el cuerno, entonces quedamos que es sumamente doloroso, no debe hacerse, salvo condiciones muy especiales. Igual está asociado con muchas conductas de dolor, con cortisol. La cicatrización de esta práctica puede tardar 1,5 o 3 meses, donde hay que tener cuidado con posibles infecciones, donde particularmente si se cortó el seno frontal, hay que tener mucho más cuidado de que no se ensucie, de que no haya un proceso infeccioso ahí por bacterias. Los animales pierden peso 2 o 6 semanas, pudiendo llegar hasta 15 semanas dependiendo del grado de la lesión. Aquí pueden ver una de las situaciones donde es necesario realizar el descorne, ¿no? En la parte izquierda ven cómo este cuerno crece en forma normal y presiona el cráneo. Entonces esto también ocasiona mucho dolor en este animal y es necesario cortarlo. Entonces aquí está el corte del cuerno. Hay que tener todos los cuidados que mencionamos, si es posible tranquilizar al animal para poder manejarlo mejor, pero invariablemente anestésico para controlar ese dolor agudo, el analgésico y después todos los cuidados posteriores para sanar esa lesión que quedamos que puede tardar 3 meses fácilmente. Otra situación es cuando hay fracturas de los cuernos. Animales que se fracturan los cuernos, en este caso, esto sucedió en un animal al desembarcarlo, al bajarlo del transporte en la rampa, golpeó y pues hay una fractura, entonces es necesario corregir esto a través de corte de cuerno. Pero salvo esas pocas excepciones,
el corte de cuerno no debería realizarse o, de ser necesario realizarlo, pues hacerlo controlando el dolor. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, la alternativa más simple y lógica y obvia es utilizar animales acornes. En todas estas especies, ovinos, caprinos, bovinos, existen animales genéticamente sin cuernos. Entonces, no tendría caso criar becerras Holstein que vamos a descornar si ya pueden venir descornadas de fábrica, ¿no? Nos ahorramos todo ese manejo, todos esos fármacos, todo ese dolor, tiempo, etcétera. Si los animales, si pensamos en descornarlos, pues ya hay animales acornes. Hace algún tiempo se pensaba que eran menos productivos, pero se ha demostrado ya, hay muchos trabajos sobre esto, donde son igual de productivos eh, las especies o las razas acornes que las con cuernos. Hoy en día, las razas más populares de producción de carne, y estoy hablando de Hereford, de Angus, son sin cuernos. En la ganadería argentina, chilena, se utilizan ya ganados sin cuernos. Los reses con cuernos ya pasaron de moda. Y en la ganadería lechera europea también se encuentran ya las eh, razas, variedades Holstein sin cuernos, y ya se evitan también toda esta bronca del descorne. Internacionalmente existen protocolos que ven mal el descorne o se califican negativamente, ¿no? Los protocolos internacionales de la OIE dicen que no deberá mezclarse ganado con cuernos y sin cuernos, puesto que ello puede elevar el riesgo de lesiones. Ya recuerden la transparencia de la canal que les mostraba. Entonces hay una gran cantidad de decomisos si los animales llevan cuernos y si además se mezclan con los que no tienen cuernos, todavía es peor. Y nosotros como miembros de la OIE debemos respetar eh, estos protocolos si queremos comercializar carne a nivel internacional con otros países miembros de la OIE. La OIE también establece que cuando sea necesario descornar, el productor deberá buscar asesoría técnica precisamente para controlar el dolor. Y en caso de necesitar hacerse el descorne, debería hacerse en la fase inicial, que vimos que es mucho menos doloroso que después. Otros protocolos como Welfare Quality establecen que los animales no deberán sufrir dolor inducido por el manejo inapropiado, por ejemplo, el descornado, y entonces necesariamente tienen que utilizarse fármacos para controlar el dolor. Este otro grupo, el National Animal Welfare Advisory Committee, esto es en el Reino Unido, establecen que es delito descornar o provocar el descornado en animales mayores de 20 meses, a menos que se evite el dolor. Entonces, descornar a un animal en el Reino Unido, adulto, si no se siguen protocolos para evitar el dolor, es motivo de irse a la cárcel. Bueno, en conclusión, debemos establecer siempre una serie de preguntas antes de practicar esta serie de métodos dolorosos. Primero, si son significativos los beneficios que se obtendrán si lo hago. ¿Realmente es benéfico lo que estoy logrando a través de esa práctica? Segundo, si se provoca dolor, y si se provoca dolor, ¿cómo lo puedo eliminar? Y tercero, si existen prácticas alternativas para lograrlo. Y hay muchas. Ahorita hablamos de descorne, pero en casi todas las
prácticas, castración, existen métodos alternativos. Y sobre todo, evitar la generalización. Una situación muy común en el campo es generalizar. Y si se va a descornar un animal, agarran y se descornan a todos. Si se necesita, pues, o no, no importa, ya que está aquí el descornador, pues hay que descornar a todos, ¿no? O castrar a todos, o cortar la cola a todos. Y eso es un grave problema. Hay que hacer estas prácticas para los animales que se necesitan, controlando el dolor y no generalizando en todos los animales. Ok, como conclusión, entonces, el uso de sedantes, anestesia local y analgésicos pueden virtualmente eliminar el dolor del descornado, con sus problemas de costo y prácticos, ¿no? A falta de analgésicos, se prefiere el uso de cauterización sobre la pasta cáustica por las razones que ya explicamos. Los protocolos y regulaciones varían entre países, como ya lo vieron. Hay países donde esto está prohibido, donde hay consideraciones legales, donde se exige el uso de fármacos. En otros, desgraciadamente, no hay ningún control. Generalmente esto cuando se deja a los vaqueros, a diferencia de los técnicos, no solo veterinarios, por lo general no usan fármacos para aliviar el dolor. Y esto es muchas veces porque menosprecian el dolor de los animales, o si son animales, pues que se aguanten. Aunque hay vaqueros, por supuesto, muy buenos, que no es el caso. Y en los técnicos también, ¿no? Es la misma situación, pero generalmente están a través de este tipo de cursos más familiarizados con el dolor, con el control del dolor a través de los fármacos, y además pueden comprar los fármacos. En muchos lugares el acceso a la compra de estos fármacos solo puede hacerse a través de veterinarios. El pago de un técnico y costos de los fármacos encarecen su uso, y esto es un factor con el que se tiene que vivir si se va a hacer uso de estas cosas, y que también se puede abaratar, ¿no? Se pueden hacer rutas de descornadores, en fin, hay varias formas como se puede tratar de disminuir los costos de este tipo de prácticas. Y, por supuesto, comparar la inversión que se puede hacer en disminuir el dolor contra las pérdidas de peso que va a estar sufriendo animales que les está doliendo por un proceso que puede ser bastante largo. Eh, y fomentar, por supuesto, las razas sin cuernos. Eh, Entre esto, bueno, ya lo mencionamos, facilitar la disponibilidad de anestésicos y analgésicos no esteroidales. Eh, y otra de las cosas que podría hacerse es obligar por ley el uso de anestésicos, como mencionamos que se hace en otros países. Entonces, el mensaje que espero que haber transmitido: el descornado es una práctica dolorosa, no hay duda. Existen métodos para evitar el dolor de este descornado, ¿no? Hay métodos menos dolorosos que otros, y hay el uso de sustancias que nos pueden permitir evitar casi desaparecer este dolor. Y hay otras opciones para el descornado. Con esto creo que este mensaje es de mi casa. Agradecerles haber estado aquí con nosotros, agradecer a la dirección, al equipo de Ana, Edgar, Israel, que me ayudaron muchísimo con esta presentación, y a mi cuerpo académico, al ingeniero Reyes, que no está aquí, al doctor Reyes, que no está parte del grupo, pero que es parte fundamental en este tipo de trabajo. Y este es un bono para todos los que estén interesados en este tipo de prácticas.
Este es un libro que publicamos con el doctor Ungerfeld y aquí pueden ver las referencias a todos estos trabajos que toqué hoy y a muchos más. Eh, por ahora es libre, entonces si ustedes copian esa página, esa dirección, pueden entrar y tener acceso a este. Y con eso vuelvo contigo, Diana. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, pasamos al chat rápidamente del canal de la facultad. Doctor, tenemos aproximadamente 100 personas mirando esta conferencia en este momento, en donde nos están escribiendo, pues muchas felicidades por este tema tan importante. Aquí la doctora Erika nos está escribiendo, la doctora Marta, Luis Sánchez Sanabria. Él está escribiendo, sí podemos solicitar un correo electrónico del doctor. Claro que sí, podemos compartir sus datos del doctor, si usted no lo permite, doctor. Sí, claro. Ok, claro que sí. También Adriana Casillas nos comenta, doctor, que es alumna de la Facultad de IAPA, muy importante cuidar el bienestar animal, genera beneficios para toda la producción. Gracias, doctor, y al equipo de la conferencia. Es un tema bastante polémico, doctor, como lo hemos platicado en otras ocasiones, pero es muy importante hablar de las buenas prácticas pecuarias. ¿Alguna otra pregunta? Frida Sánchez también, hola Frida, nos pregunta, ¿existe alguna iniciativa de ley para prohibir descornar a los animales, doctor? Eh, sí, hay iniciativas de ley. Bueno, nosotros en el estado contamos con una ley estatal de protección animal. No habla mucho sobre esto, más bien habla sobre responsabilidad de los dueños. Pero hay en el Senado, me parece que está ya, una ley federal de protección animal y en ella sí se contempla, no se contempla como prohibir el descornado, pero sí controlar el dolor en este tipo de prácticas. Así que yo espero que en unos años ya esté en vigor esa ley. Ok, gracias, doctor. También hay otra pregunta de Ansel. Ansel nos pregunta que si el aretado o los tatuajes también se consideran como una práctica con dolor para los animales. Sí, estas prácticas para identificar a los animales también son muy variadas. Puede ser el arete, pueden ser muescas en los cerdos, puede ser hierro candente también en los bovinos o hierro congelado, ¿no? Con temperatura de nitrógeno líquido. Y también puede causar mucho dolor. Tatuajes en los caballos, en los labios, la forma como se identificaban. También están ahí en el libro. Hay muchas formas, son muy dolorosas y también hay unas alternativas nuevas donde hay microchips del tamaño de un grano de arroz que se inyectan subcutáneamente o se pueden dar en bolos ruminales o se pueden poner en collares o se pueden poner en aretes también que no son eh, de aplicación dolorosa y se miden con, antes se usaba una lectora y eso era un poquito caro, ahora se usa una aplicación de un celular y son sumamente baratos. Yo no sé por qué no se han popularizado más, espero que pronto lo hagan, pero son muy baratos, cuestan igual o menos que los metálicos y tienen mucha más información que la que puede tener un numerito y son muy sencillos de poner, muy fáciles de recuperar y de reciclar y no causan ningún dolor. Así que esto de la identificación también va a cambiar grandemente pronto. Sí, eso esperamos todos, doctor. Ok, tenemos más preguntas, por ejemplo. Uh, ¿Cuál método es el más recomendable para utilizar en la... A ver, otra vez. ¿Qué método es más recomendable utilizar para descornar al ganado bovino? Bueno, ya lo mencionamos también. Sí, les digo, depende. Yo diría que lo ideal es no descornarlos. Sí. Este,
pues dejarlos con cuernos, o si no quieren cuernos, pues usar razas, líneas que no tienen cuernos. Pero si hay que descornarlos, pues lo mejor sería entonces hacerlo desde que son jóvenes. Y el método quizá preferido sería el hierro candente sobre la pasta cáustica. Pero si los animales ya son adultos, eh, con, como les mencionaba, con cuerno de crecimiento anormal o fracturas de cuerno o algún otro tipo de situación que haya que descornar, pues lo que hay que hacer es tratar de cortar el cuerno utilizando anestésicos y analgésicos para lograr controlar el dolor. Sí. Doctor, también nos preguntan de las dependencias que se encargan de vigilar y sancionar el tipo de prácticas, como ya lo mencionamos por parte de la ley y también otros organismos, podría ser el SENACICA uno de ellos, suponiendo, ¿no? ¿Qué otras instituciones nos pueden apoyar a regular o vigilar estas prácticas, estas buenas prácticas pecuarias? Sí, puede ser. Esto es así como lo dice la persona que está participando. Y también los mismos mercados internacionales nos obligan. Como les mencionaba hace un momento, por ejemplo, el de OIE, nosotros somos país miembro de la OIE, y si nosotros queremos comercializar carne y mandarla, por ejemplo, a Europa, a Estados Unidos, a otro país miembro, tenemos que observar las reglas que pone la OIE. Y si ellos marcan que los animales deben estar, si están descornados, deben haber sufrido un proceso donde se les haya controlado el dolor, y esto no lo hacemos, pues simplemente no podemos exportar carne a esos países miembros porque estamos faltando a una de las normas de estos protocolos, ¿no? Entonces, a nivel mundial, también no solo a nivel local, se debe observar este tipo de reglas, sino globalmente. Y si avanza el mundo hacia allá, pues nosotros tenemos que avanzar también, porque nos quedamos fuera vendiendo carne aquí en Temisco, sin nada en contra de Temisco, pero pues lo ideal es pensar en una agricultura, como dijimos, una ganadería moderna, tecnificada, con una zootecnia que realmente muestre los avances del mundo. Así es. La doctora Marta Garduño nos pregunta, doctor, ¿cuál es su opinión sobre el descole de algunos borregos y cuál es la mejor técnica para realizarlo desde la perspectiva del bienestar animal? Híjole, mi opinión sobre el descole es que no es necesario. El descole es una práctica de la que yo siento que se abusa. Esta es una práctica que surge en Australia porque allá hay temporadas donde hay muchas moscas ovipositan en el área de la cola de los ovinos porque de repente se acumulan heces ahí, entonces ahí ponen sus huevos, se desarrollan estas larvas y esto crecen ahí y pues con los consiguientes problemas para los animales, ¿no? Para los ovinos, incluso les causan la muerte. Pero allá hay esta plaga de moscas en épocas, ¿no? En otros lados del mundo no la hay, entonces no tiene ningún sentido. Hay gente que cree que, pues, igual que con los cuernos, les gustan las ovejas sin cola, ¿no? Y se las cortan. No tiene caso, también hay otras formas en las ovejas de hacerlo. Se puede hacer también controlando dolor. Eh, Pregunta cuál es el método. El peor método, de los peores métodos, son los anillos de goma, que desgraciadamente es el más usado porque es el más fácil y porque se aplica generalizando también. Pero, insisto, no tiene caso. Los argumentos que se usan para cortar la cola es que dificulta la cópula, eh, que se acumula estiércol, pero en realidad nada de eso es cierto.
Incluso el corte de cola se originó en bovinos y porque pensaban que la cola de la vaca transmitía leptospira a la leche cuando el ordeñador estaba ordeñando, la cola se movía, estaba con orina, caían pelos en la leche, etcétera, etcétera, y la contaminaba. Ya se ve que nada de esto es cierto. Entonces ya no se corta la cola de las vacas. La cola de las ovejas, pues tampoco es necesario cortarla, salvo en estos países. E incluso estos países ya están entrando en otro tipo de prácticas. En lugar de cortarles la cola, se están investigando ahora insecticidas sistémicos, por ejemplo, donde si llegan estas moscas a poner sus huevos, pues te envenenan y mueren, por ejemplo, ¿no? Ya no es necesario ni siquiera bajo esas condiciones tan graves cortarles la cola. Y otras cosas más salvajes que hacen, que se corta todo el área perianal, se quita toda esa piel con el fin de evitar este tipo de enfermedades, ¿no? De miasis. No es necesario, salvo en esos países que todavía puede tener cierta justificación. E insisto, ya se está buscando alternativas para mí. Ok, doctor, muchas gracias. Bien, para Luis Sánchez Sanabria, que nos preguntaba del correo del doctor Iguela, que nos está siguiendo desde Paraguay, doctor Luis, en un momentito le ponemos en el chat el correo electrónico del doctor y también vamos a compartir el link del libro que nos mostró el doctor. ¿Le parece bien, doctor Iguela? Sí, claro, claro que Ok, sí. pues muy bien, agradecemos a todos los que nos están viendo en estos momentos. Siguen llegando más mensajes, más preguntas. Es un tema que no acabaríamos el día de hoy de explicar porque es como para retroalimentar y pues a través del tiempo hemos mejorado en estas buenas prácticas pecuarias, pero ya seguiremos trabajando con el doctor con otros temas de relevancia. Doctor, ¿qué recomendación, ya nos mencionó parte de las conclusiones, recomendaciones generales, pero a los estudiantes de nuestra facultad que van a ser nuestros futuros ingenieros y también investigadores, ¿qué les puede recomendar hacia este tema, ¿no? Como estudiantes, como alumnos activos en este momento? Que estudien mucho, Que investiguen. investiguen mucho. Yo creo que un buen consejo que puedo dar es que lean información científica. Muchas de estas cosas de repente pierden validez porque la gente lo hace muy a nivel subjetivo y dicen, ay, pobrecito animalito, no hay que hacerle esto porque le duele, ¿no? Este, y pensamos que le duele por una cuestión antropomórfica, ¿no? Digo, ay, pues si a mí me duele que me lastimen un dedo, a lo mejor a él le duele también. Lo mejor de esto es que hay una gran cantidad de información científica donde yo puedo demostrar que les duele porque tengo la evidencia, ¿no? Y yo sé que les duele y sé cuánto les duele y sé cómo controlar ese dolor. Y lo sé desde un punto de vista científico que puedo argumentar y que puedo demostrar. Y eso se logra a través de leer. Y entonces, la mejor forma que yo diría para los estudiantes, lean, existe la información y con eso tendrán una herramienta para poder defender el bienestar de los animales desde un punto de vista científico. Exacto, exacto, tiene toda la razón. Ya nada más dos últimas preguntitas porque de verdad siguen preguntando en el chat. Suriel Ortiz, ¿cuál es su opinión, doctor, para el descolmillado de porcinos? Laura nos está preguntando en porcinos. ¿Es realmente necesario? Les dije que había muchas prácticas. Sí, íbamos a enfocarnos nada más en una. Sí. No es realmente necesario. Aquí hay muchos factores en pro y en contra. El cortar los colmillos es una práctica que se hace en los animales, en los lechones desde muy chiquitos. Y, por ejemplo, si es una camada de pocos lechones,
y se le corta los colmillos a todos, porque ahí pues no se discrimina, ¿no? Y lo que les decía se aplica ahí para todos. Los lechoncitos más pequeños no van a poder competir por por las mejores tetas. Los lechones marcan teta y esa es la que defienden y ahí maman durante toda la lactancia. Pero los lechones más fuertes pues tienen las mejores tetas. Si nosotros cortamos los colmillos y todavía le cortamos los colmillos a los más chiquitos, a los lechoncitos más chiquitos, pues estos ya no tienen manera de pelear por una mejor teta y estamos destinándolos más chiquitos a las peores tetas. Entonces, pues ojalá les vaya bien, porque lo más probable es que crezcan muy mal y pueden morir. Así es. Y hay muchos lechones, entonces se recomienda separar las camadas de modo que se limiten a que no tengan que pelear por tetas, ¿no? Y buscar las mejores. La gente lo hace porque en estos pleitos los lechones pueden lesionarse. Y después vemos lechones con heridas en la cara de los colmillos de sus propios compañeros. Se puede controlar a través de prácticas o técnicas, o se puede hacer en aquellos animalitos que realmente son un problema, ¿no? Entonces, insisto, tardaríamos mucho aquí hablando de esto, pero insisto, no hay que generalizar las prácticas y decir, ay, hay que hacer el descolmillado y hay que hacer el descolmillado siempre y a todos. No, podemos no hacerlo o podemos hacerlo en cierto número de animales, implementando también algunas prácticas o técnicas. Y además el descolmillado también trae riesgos, ¿no? El cortar los colmillos, depende cómo lo hagan, pueden astillarse y pueden después tener problemas todavía más difíciles. En fin, necesitamos también una charla ahí sobre qué hacer con el descolmillado. Lo que sí parece es que no daña tanto la teta de la madre, de la cerda. Es una de las cosas que también se argumentaba. Y lo cual suena lógico, ¿no? Porque en vida libre, los cerdos tienen sus colmillos y no pasa nada, ¿no? Así es, doctor. ¿Se nos fue su audio, doctor? No, aquí estoy. Ah, ya. Ok, perfecto. Pues sí, doctor. Entonces, como decía, tardaríamos un poquito más. Es un tema muy interesante. Yo creo que nos da para una segunda parte, para hacer esta conferencia parte 2 y seguir solventando las dudas que sí son muchos, ¿no? Porque es un tema muy interesante. Sí, hay mucho que hablar sobre esto y podemos preparar, cómo no, una plática sobre esto y les puedo mostrar los datos sobre todo, ¿no? Que debo de profesar con la misma eh, ideología, ¿no? Mostrar los datos porque de repente la información es la que nos va a sustentar, ¿no? Y Así esto es. lo he visto mucho con las gentes, por ejemplo, en castración de lechones, ¿no? Que dicen, no les duele, y les meten la navaja y les meten el dedo y jalan los testículos y los sueltan. Y ves, no les duele, ahí andan. Y cuando ves la información de las medidas fisiológicas, de las medidas conductuales, de las pérdidas de alimento, de las muertes, claro que les duele, ¿no? O sea, Yes. pero hay que mostrar la evidencia para poder tener credibilidad. Así es. Así que no se preocupen, chicos. El doctor Orihuela es profesor, investigador de tiempo completo, como ya lo mencionamos, de agropecuarias. Y pues en alguno de los semestres él les va a estar invirtiendo alguna de las asignaturas que viene en su programa educativo. Entonces ya tendremos la oportunidad también de compartir esta información en vivo y en directo con el doctor. Así que por el momento, solo esta es la única posición en la que podemos platicarlo, pero les agradecemos a todos ustedes sus preguntas, sus dudas,
sus felicitaciones al doctor por su trabajo. A los que lo conocen de muchos años saben que siempre ha estado a favor del bienestar animal y ha participado constantemente en estas actividades. Entonces, pasamos, doctor, a la entrega de su constancia. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, otorga la presente constancia al doctor José Agustín Orihuela Trujillo por haber impartido la conferencia de evaluaciones de prácticas dolorosas desde el punto de vista del bienestar animal. Muchas gracias, doctor. A nombre de nuestro director, el maestro Licea, le agradecemos compartir su experiencia en este momento a toda nuestra comunidad universitaria. Y pues nada, muchas gracias por participar, doctor. Muchas gracias a ustedes. Lo hago con mucho gusto. Ok, entonces vamos a dejar, ya pusieron aquí el correo del doctor y también en el chat vamos a agregar el link del libro que nos compartió en este momento. Y pues siendo las 11:16, damos por finalizada esta conferencia, no sin antes recordarles que se suscriban al canal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, chicos, para seguir más actividades de formación integral que estaremos organizando para todos ustedes. Recuerden que somos la respuesta universitaria al CAP. Hasta pronto. Chao.